Ateísmo. El ateísmo es, en el sentido más amplio, la ausencia de creencia en la existencia de deidades. De manera menos amplia, el ateísmo es el rechazo de la creencia de que existen deidades. En un sentido aún más restringido, el ateísmo es específicamente la posición de que no hay deidades. El ateísmo se contrasta con el teísmo, que, en su forma más general, es la creencia de que existe al menos una deidad. La raíz etimológica de la palabra ateísmo se originó antes del siglo V antes de la era común, del griego antiguo, ateos, que significa sin dios o dioses. En la antigüedad tenía múltiples usos como término peyorativo aplicado a aquellos que pensaban rechazar a los dioses venerados por la sociedad en general, aquellos que habían sido abandonados por los dioses o aquellos que no tenían ningún compromiso de creer en los dioses. El término denotaba una categoría social creada por religionistas ortodoxos en la que se ubicaban aquellos que no compartían sus creencias religiosas. El término verdadero ateísmo surgió primero en el siglo XVI, con la difusión del libre pensamiento, la investigación escéptica y el posterior aumento de la crítica a la religión. La aplicación del término se redujo en alcance. Los primeros individuos que se identificaron usando la palabra ateo vivieron en el siglo XVIII durante la era de la Ilustración. La Revolución Francesa, conocida por su ateísmo sin precedentes, fue testigo del primer movimiento político importante en la historia en abogar por la supremacía de la razón humana. La Revolución Francesa se puede describir como el primer período donde el ateísmo se implementó políticamente. Los argumentos para el ateísmo van desde los enfoques filosóficos a los sociales e históricos. Las razones para no creer en deidades incluyen argumentos de que hay una falta de evidencia empírica, el problema del mal, el argumento de revelaciones inconsistentes, el rechazo de conceptos que no pueden ser falsificados, y el argumento de la no creencia. Aunque algunos ateos han adoptado filosofías seculares, por ejemplo, el humanismo secular, no existe una sola ideología o conjunto de comportamientos a los que se adhieran todos los ateos. El ateísmo es una posición más moderada que el teísmo y es la posición en la que todos nacen. Por lo tanto, se ha argumentado que la carga de la prueba no recae en el ateo para refutar la existencia de Dios, sino en el teísta para proporcionar un fundamento para el teísmo. Sin embargo, otros no están de acuerdo con la idea de haber nacido en tal posición. Agnosticismo. El agnosticismo es la visión de que la existencia de Dios, de lo divino o lo sobrenatural es desconocida o incomprensible. Según el filósofo William L. Rowe, el agnosticismo es la opinión de que la razón humana es incapaz de proporcionar suficientes argumentos racionales para justificar la creencia de que Dios existe o la creencia de que Dios no existe. El agnosticismo es una doctrina o conjunto de principios en lugar de una religión. El biólogo inglés Thomas Henry Huxley acuñó la palabra agnóstico en 1869. Los primeros pensadores, sin embargo, habían escrito obras que promovían puntos de vista agnósticos, como Sanjaya Velataputa, un filósofo indio del siglo V antes de la era común, que expresaba agnosticismo sobre cualquier vida futura, y Protágoras, un filósofo griego del siglo V que expresó su agnosticismo sobre la existencia de los dioses. El Masadilla Sutta en el Rigveda es agnóstico sobre el origen del universo. Irreligión. La irreligión es el hecho de no practicar o seguir una religión organizada. Este término engloba nociones muy diversas: el ateísmo, el agnosticismo, el deísmo, el escepticismo religioso y el libre pensamiento. En particular, ser irreligioso no implica necesariamente una falta de creencia en una o más deidades. En los estudios demoscópicos la irreligión se expresa como sin religión o sin afiliación religiosa. Tipos de irreligión. Humanismo secular abarca la razón humana, la ética, la justicia social y el naturalismo filosófico al tiempo que rechaza específicamente el dogma religioso, supernaturalismo, la pseudociencia y la superstición como las bases de la moral y la toma de decisiones. El humanista secular postula que los seres humanos son capaces de ser éticos y morales sin religión o sin la creencia en un ser divino. Libre pensamiento sostiene que las posiciones con respecto a la verdad deben formarse sobre la base de la lógica, la razón y el empirismo, en lugar de la autoridad, la tradición, la revelación o algún otro dogma. En particular, el libre pensamiento está fuertemente ligado con el rechazo a las creencias religiosas tradicionales.
espiritual pero no religioso está en desacuerdo con la religión organizada como único medio o como forma más valiosa de fomentar el crecimiento espiritual. En contraste con la religión, la espiritualidad a menudo se ha asociado con la vida interior del individuo. No cognitivismo teológico es el argumento que en el lenguaje religioso en concreto, palabras tales como Dios no son cognitivamente significativas. A veces se le considera como sinónimo de gnosticismo. Antirreligión es oposición a la religión de cualquier tipo. Se puede describir como la oposición a la religión organizada, a las prácticas religiosas, a las instituciones religiosas, o formas específicas de culto o práctica sobrenatural, ya sea organizada o no.